Hola a todos, es un gusto poder compartirles mi investigación acerca de ese derecho. Espero les sirva mucho y puedan obtener su criterio propio al respecto. Bueno, este derecho, además, al igual que los derechos humanos, es inherente a la persona en atención a su naturaleza. Es reconocido en diversas constituciones de los países democráticos y en nuestro país está en el artículo 2 de la Constitución, en donde nos dice que de manera literal que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, etc., y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Además establece la indemnización conforme a la ley por daños de carácter moral. Y también es reconocida en múltiples instrumentos internacionales, donde los conocemos como leyes secundarias. Pero no podemos hablar de derecho a la integridad física, psíquica y moral si no partimos de la base fundamental, que es la vida. No podemos desligar este derecho en cuanto constituye el presupuesto de todos los derechos humanos. Y, de igual forma, la integridad es comprendida como un derecho básico de toda persona. Debe ser garantizada a nivel físico, psíquico y moral. Es decir, que nadie debe de recibir tratos o ser torturados. No pueden agredir contra nuestra vida, con nuestro intelecto, con nuestra moral y con nuestras emociones. Conceptualizando un poco la integridad física, María Isabel Afanador hace referencia a que la integridad física es la plenitud corporal del individuo. De ahí que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que pueden afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndolo, causándole un dolor físico o daño a su salud. También al respecto, tomé en cuenta lo que manifestó más bien en la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la práctica de desapariciones forzadas que ocurrieron en nuestro país, caso que voy a hablar un poco más adelante, donde hubo un trato despiadado a diversas víctimas salvadoreñas quienes se veían sometidas a todo tipo de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes que violaban el derecho a la integridad física, y no solo a la integridad física, sino psicológica, a la integridad moral de los salvadoreños, pues no solo se veían afectados las víctimas que lamentablemente murieron, sino que también sus familiares que viven para contarlo. También María Isabel habla sobre la integridad psíquica y moral, que se concreta en la plenitud de tres facultades: las morales, las intelectuales y las emocionales. Es decir, que no debemos ser sometidos y obligados a hacer algo en contra de nuestra voluntad, mucho menos a ser manipulados mentalmente. Bueno, esto permite que al ser humano desde su existencia no debe sufrir algún tipo de pérdida en cualquiera de estas tres dimensiones. El derecho a la integridad personal. Ese derecho asegura la integridad física, psicológica y moral de las personas. Prohíbe la injerencia arbitraria del Estado y de los demás particulares en sus atributos individuales. Una de las características de este derecho es que pertenece a todo individuo desde su existencia. Habla de su existencia, hace referencia desde el concebido y no nacido, pues habla de una existencia natural, no de una existencia legal. Además, es universal. Todos los países democráticos adquieren esta característica respecto de este derecho, pues toda persona sin distinción o discriminación alguna, no importa su raza, no importa el sexo, no importa su religión, es inviolable, porque ni el Estado ni los particulares pueden lícitamente vulnerarlo. Como decíamos, se prohíbe la injerencia arbitraria del Estado y de los particulares.
Aquí debe haber un respeto mutuo del Estado, los particulares con nosotros y nosotros con ellos. También es inalienable, pues no podemos renunciar a ese derecho, nacemos con ese derecho, es un derecho natural de cada uno de nosotros, está reconocido, está positivado y bueno, es parte de nuestros atributos además. Relacionando un poco con relación al derecho a la salud, la Corte Constitucional de Colombia manifestó que el alcance del derecho a la integridad personal adquiere una mayor relevancia cuando se observa para su ejercicio la estrecha e inherente relación con otros derechos de rango superior, como ocurre en el derecho a la vida y el derecho a la salud. Derechos que ya mencionamos y que vamos a mencionar más adelante. En la medida en que pueden verse lesionados una vez ocurrida la amenaza o vulneración del mismo. En la sentencia mencionada, expresa que el derecho a la vida comporta como existencia el derecho a la integridad física y moral, así como el derecho a la salud. Son 3 derechos que se componen entre sí. Bueno, no se puede establecer una clara línea divisoria entre los 3 derechos porque tienen una conexión íntima, esencial y por ende necesaria. La misma sentencia habla sobre que el derecho a la salud y el derecho a la integridad física y moral se fundamentan en el derecho a la vida, el cual contiene el desarrollo inmediato en ellos. Y también sería muy absurdo reconocer el derecho a la vida y a su vez desvincularlo de los derechos consecuenciales, o sea, el derecho a la integridad personal, el derecho a la salud. Sería un poco absurdo que haya una distinción demasiado grande, ¿no? Desde luego debemos establecer que entre los derechos hay una diferencia de razón, porque existe un solo bien jurídico protegido, pero existen distintas fases. Pues no es lo mismo agredir contra la integridad física que psicológica. Bueno, hay una afectación muy grande, se protege de igual forma, pero no es un daño igual, pero sí se fundamenta con un mismo bien protegido, que es la vida. Un claro ejemplo de vulneración a este derecho, como muchos conocemos, tal vez no, pues las masacres del Mozote de 1981. Fue una vulneración a ese derecho de una manera exagerada. Tal vez muchos conocemos sobre este caso, tengamos familiares que viven para contarlo, o bueno, que en paz descansen las personas que no pudieron sobrevivir al respecto. Bueno, sobre ese caso, El Salvador transitaba por una etapa de convulsión social a finales de las décadas de los 70. Hablamos entre el año 1979, partiendo desde ahí. Bueno, fue a consecuencia de la expropiación de las tierras, de las políticas de represión, fraudes electorales que mantenían a militares en el poder. Esto se dio por el impulso al movimiento popular, que en enero de 1980 se concentró la potestad más grande de la historia en nuestro país. Y haciendo un resumen sobre esta masacre, iniciada la guerra civil entre los años de 1980 y 1981, la Fuerza Armada de El Salvador no solo combatió con la guerra del FMLN, sino que también incrementó la represión contra la población civil, gente inocente que no tenía parte de ese conflicto, realizando una gran masacre en comunidades enteras, o sea, el Mozote y sus lugares aledaños, asesinando en el campo a hombres, mujeres y niños,
bajo la política de tierra arrasada. Esa política consistía en destruir todo lo que podía ser utilidad del enemigo. Ejemplos son los cultivos, los animales de corrales, o sea, las reses, las viviendas y la vida misma de las personas. Parte de ello eran los que eran parte de esta guerra eran los conocidos como los Biri. Bueno, ellos eran los batallones de infantería de reacción inmediata, que eran los especializados en exterminio masivo. Bueno, creo que eran un poco más malos que los militares, no lo sabemos, pero todos tenían su puesto, ¿no? Todo esto se dio porque hubo una masacre contra los salvadoreños, mataban, quemaban, exhumaban los cadáveres y cometieron una vulneración, violaron demasiados derechos, no solo el de la integridad, aparte de la vida, la salud y demás. Y algunas personas sí vivieron para contarlo. Entonces esas personas fueron quienes se les vulneró su derecho, su integridad física, además su integridad psíquica, generó un trauma, generaron además hicieron sobre ellos tratos crueles, inhumanos. Y bueno, esa guerra terminó por los acuerdos de paz de 1992, donde la guerrilla del FMLN terminó su conflicto contra el gobierno, contra el Estado. Pero lamentablemente en estas masacres aproximadamente murieron 986 personas, entre ellas 479 mujeres, que incluidas iban mujeres embarazadas, niñas, adolescentes. Se menciona también en uno de los documentales acerca de esta historia que llevaban a las señoritas, las violaban, agredían contra su vida, y luego las mataban, las incineraban, las exhumaban. Y bueno, fue una vulneración exagerada de los derechos humanos, y sin importarles que ya estaban reconocidos estos derechos, pues nuestra Constitución es de 1983 y bueno, entonces ya existían los derechos humanos. Sin importarles nada, continuaron. Bueno, entre ellos se promulgó la ley de amnistía. Esta ley protegía a los militares, los que causaron esta masacre, para que no pudieran caer sobre ellos alguna responsabilidad alguna. Pero las víctimas que denunciaron esa vulneración de los derechos acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual esta ley rechazó la ley de amnistía aprobada. Pues no hacía responsable a los militares que realizaron este tipo de vulneración. Como en la sentencia de la Corte Interamericana señaló que esta ley no podía ser obstáculo de investigación a los hechos de la masacre. En cambio, querían sancionar a sus responsables. También la Corte ordenó la creación de un registro único de víctimas. Este registro fue para que todas las personas que fueron ofendidas, fueron víctimas de los hechos, puedan eventualmente acreditar su calidad y beneficiarse de las reparaciones que dictó la Corte. También las reparaciones dictadas incluían medidas para mejorar las condiciones de los pobladores y las comunidades afectadas. Eso decía que debían mejorar las vías de comunicación, garantizar el acceso de electricidad y agua. También tenían que establecer un centro de salud y construcción de escuelas
y un centro para adultos mayores. En ese ejemplo de la masacre del Mozote y la sentencia de la Corte Interamericana, podemos ver muy claro las dimensiones que ocurrieron. Bueno, hubo una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva, como lo vimos en la clase que nos dio la licenciada. Finalmente, un último caso de vulneración hasta ese derecho fue de la Sala de lo Constitucional en el Habeas Corpus 133 del 2018, donde hace mención sobre un caso en específico. Bueno, voy a hablarles de ese caso, que fue de un señor a quien se le vulneraron los derechos de dignidad humana, libertad personal e integridad física y moral, derechos reconocidos en la Constitución. El señor, le pondremos de nombre Pedro, desde el año 2016 sufrió acoso policial injustificado, que consistía en que había sido retenido indebidamente en diversas ocasiones. Fue buscado además en su casa de habitación y en su lugar de trabajo por los mismos agentes. Él recibía insultos, amenazas de daño físico o de implicación en hechos delictivos. Aquí vemos el derecho a la integridad física y moral, pues, y también psíquica, porque agredían, recibían insultos, ocasionaban un daño, amenazas, inclusive en su mente, pues, y generaban una violación la administración pública. En mayo del 2016, en su lugar de trabajo, él guardaba camiones en los que prestaba servicios de carga. Fue interrogado por los agentes policiales, les pidieron su DUI, le exigieron que le permitieran tomar fotos, los policías, al señor, y él se negaba. Y los policías les advirtieron que si se seguía negando, iban a llegar a su casa. Agregó también que una semana después, siempre en el mismo mes de mayo de 2016, practicaron un registro sin orden judicial. Aquí vemos una falta grave. Esto ocurrió en la vivienda del señor. Después, el señor fue detenido por el delito de resistencia, que su cambio de calificación jurídica fue por organizaciones terroristas, por el cual privaron de libertad hasta febrero de 2018, y en el cual fue sobreseído definitivamente sobre ese proceso penal. Fue liberado, pero un día después de haber sido liberado, los mismos agentes policiales llegaron a su casa, registraron sin alguna orden judicial dictada por un juez y se lo llevaron. Bueno, su abogado, su representante legal, judicial, presentó un habeas corpus ante la sala. Y bueno, la sala declaró al lugar el habeas corpus solicitado, confirmó las pretensiones del señor afectado, declaró responsable a las instituciones, exhortó a las inspectorías, a la policía, y que devolvió también a la fiscalía el caso desde su inicio de su investigación. Y bueno, la sala decía que se trata de una función esencial en una sociedad democrática en la que las formas acordadas de convivencia de las personas sean protegidos, entre otras cosas, contra amenazas de situaciones violentas, y el Estado debe de asegurar de modo igualitario el respeto a la ley y el cumplimiento efectivo. Aquí hablamos, como decíamos, en el derecho personal, que no debe haber una injerencia arbitraria por parte del Estado hacia los particulares. Bueno, hubo una violación aquí del derecho de integridad psíquica y moral, de un claro, pues el señor, sufría acosos e insultos por parte de la administración pública
y era injusto, pues no había una orden judicial, no habían acciones legales, y en cambio la sala confirmó el habeas corpus y lo declaró a favor, pero no lo dejó inmune al respecto. Este es mi tema de investigación. Espero que les haya quedado claro, y mi compañera va a continuar con el derecho a la salud. Lo va a ejemplificar un poco más y hablar un poco más al respecto de ello. Muchas gracias.